El taxista frenó una cuadra antes y dijo, «Aquí te bajas». Su mirada se clavó en el espejo retrovisor, los nudillos blancos sobre el volante. 3 Audi negros nos vienen siguiendo desde hace 6 cuadras. En 30 segundos te rodearán. Me giré y los vi. Formación profesional, ventanas polarizadas, moviéndose con coordinación militar. Mi instinto de fiscal encendió todas las alarmas. Esto era peligroso. Javier, el carnicero moreno, va en el auto de adelante, dijo el conductor con marcado acento callejero. El año pasado condenaste a su sobrino, cadena perpetua por triple homicidio. Se volvió y vi tatuajes descoloridos en su cuello, marcas que el cuello de la camisa intentaba ocultar. Tatuajes de los hermanos de acero, del tipo que marca a una persona de por vida. Me llamo Carlos Navarro. Trabajé con los hermanos de acero, hasta que recapacité. Los Audis se acercaban, tal vez a 50 metros. A través de la ventanilla del auto delantero distinguí una silueta haciendo señales a los demás, coordinando el ataque con precisión militar. El caso Mateo, dije, mientras el terror helado recorría mis venas al recordar ese momento. Un chico de 15 años que disparó contra 3 personas frente a un centro cultural en pleno día. Una montaña de pruebas aparentemente irrefutables. La condena perpetua por la que luché. Los procesos de apelación que defendí. Las amenazas que me persiguieron durante meses. Carlos giró hacia el mercado de lavapiés, adentrándose en el caos de la zona de carga, entre puestos y compradores. El tipo de multitud que los asesinos profesionales evitan. Hace 8 años. Dijo Carlos con voz fría, cargada de ira contenida durante años. Mi hermano menor, Diego, iba a testificar en un caso contra los hermanos de acero. Tú eras el fiscal asignado. Hizo una pausa clavándome la mirada. No lo pusiste bajo protección. Era demasiado caro. Demasiado papeleo para un chico asustado. El recuerdo me golpeó como un puñetazo. Diego Navarro, 19 años. Asustado pero decidido a hacer lo correcto. Yo tomé una decisión calculada basada en restricciones presupuestarias y políticas ministeriales que priorizaban casos de alto perfil sobre la seguridad de testigos individuales. 3 días antes del juicio, encontraron a Diego ejecutado en un callejón a 6 cuadras del juzgado. La voz de Carlos temblaba. Mi hija Sofía tiene ahora 7 años, continuó mientras alcanzaba la manija de mi puerta. Ella me enseñó algo sobre el perdón que nunca aprendí en la calle. Las personas pueden hacer cosas malas pero luego elegir hacer el bien. Todo ser humano merece una segunda oportunidad. Hombres con trajes caros bajaban de los autos a 2 cuadras, avanzando hacia nosotros con la coordinación fluida de operadores de fuerzas especiales. Hay 200 personas en el mercado, 15 salidas diferentes, dijo Carlos apresuradamente, con urgencia. Los hermanos de acero no disparan entre la multitud. Atraería demasiada atención policial y presión federal. Su voz se endureció. Corre directo al puesto de aceitunas de Paco en la esquina del fondo. Dile que Carlos te envía. Te llevará al túnel de servicio que sale a la Gran Vía. Salté del taxi hacia la sobrecarga sensorial del mercado. Los vendedores pregonaban sus productos frescos en español. Familias compraban provisiones para la cena. El flamenco se mezclaba con los gritos de los comerciantes. El olor a churros y jamón ibérico llenaba el aire. La vida normal continuaba mientras asesinos profesionales me cazaban entre la multitud. Detrás de mí, las puertas de los autos se cerraron con coordinación profesional. Escuchaba voces rápidas en español coordinando patrones de búsqueda, describiendo mi apariencia a vendedores que darían información por el precio correcto. La cacería había comenzado oficialmente y yo era la presa. Tenía que escapar rápido. Empezaba a sentir miedo. El puesto de aceitunas de Paco estaba enterrado en las profundidades del laberinto del mercado. Más allá de los puestos de verduras con miradas curiosas, mientras atravesaba las multitudes de compradores vespertinos. Los niños correteaban entre los puestos mientras sus padres regateaban, completamente ajenos a los hombres armados que buscaban sistemáticamente su objetivo en este mercado de barrio. Cuando llegué al puesto de Paco, un hombre corpulento con manos curtidas llenaba frascos de salmuera. Sudor frío corría por mi rostro a pesar del aire fresco de la tarde. Había aceitunas frescas brillando bajo luces fluorescentes en vitrinas de hielo, y el olor a ajo y vinagre se mezclaba con el aroma metálico de mi propio miedo. Paco, me envía Carlos. Necesito salir de aquí ahora, dije mirando hacia la entrada principal. 3 hombres trajeados avanzaban sistemáticamente entre la multitud, mostrando fotografías a los vendedores, ofreciendo dinero por información sobre mi ubicación. Paco levantó la vista de su trabajo. Estudió mi rostro un momento, y luego señaló con la cabeza hacia una puerta oculta tras cortinas plásticas colgantes. Los amigos de Carlos son familia, dijo. Por ahí baja las escaleras de cemento. Sigue el túnel de servicio hasta que veas luz del día. No te detengas, no mires atrás. No confíes en nadie que intente ayudarte. Comencé a avanzar en la oscuridad.
El túnel era estrecho y mal iluminado, lleno de décadas de suciedad acumulada y humedad que goteaba constantemente de las tuberías superiores. Había un olor terriblemente desagradable. Mis zapatos de vestir no estaban diseñados para correr sobre cemento húmedo, pero me moví lo más rápido posible mientras los ecos de voces resonaban en el área principal del mercado. Las paredes de cemento estaban cubiertas de grafitis de pandillas que abarcaban múltiples generaciones. Marcas territoriales que contaban historias de guerras de barrio libradas con balas y cuchillos. Algunas etiquetas eran recientes, otras habían sido pintadas tantas veces que parecían capas arqueológicas de violencia urbana. Cuando salí a la Gran Vía, 3 cuadras más allá, estaba sin aliento y desorientado, en medio del caos del atardecer. Oficinistas regresando a casa, vendedores ambulantes recogiendo sus puestos, el ruido de los automóviles, personas sin hogar preparándose lugares en los portales para la noche. El ritmo normal de la vida urbana que parecía surrealista después de mi escape subterráneo. Pero cuando miré atrás, uno de los Audis negros doblaba la esquina, moviéndose con la cautelosa deliberación de cazadores que habían perdido el rastro, pero sabían que su presa estaba cerca. Me habían encontrado demasiado rápido. Esto significaba seguimiento profesional, probablemente rastreando el GPS de mi teléfono o mis tarjetas de crédito, quizás ambos. Necesitaba descubrir cómo me estaban rastreando. Me sumergí en el primer negocio que vi, un pequeño bufete de abogados abierto hasta tarde para clientes que no podían conseguir citas por la tarde. La sala de espera era diminuta pero limpia, llena de folletos legales en español y formularios de inmigración que mostraban que atendían a la población latinoamericana del barrio. Necesito usar su teléfono, le dije a la recepcionista sacando mi identificación de fiscal con manos temblorosas. Es una emergencia federal. Hay personas intentando matarme. Necesito un teléfono urgentemente. Mi vida está en juego. La joven detrás del escritorio, tal vez de 25 años, con ojos amables y actitud profesional, miró mi identificación y luego mi aspecto evidentemente angustiado. Usted es el fiscal Miguel Cortés, dijo con un tono de reconocimiento en su voz. Lo vi el mes pasado en Telecinco hablando del caso Mateo, explicando cómo había demostrado que el sistema de justicia funciona. Miró hacia las ventanas delanteras, donde 2 hombres trajeados estaban posicionados en la calle opuesta. Hay personas afuera preguntando por usted. Llegaron justo después de que usted entrara. Mi sangre se heló. No solo me estaban siguiendo, anticipaban mis movimientos, bloqueaban rutas de escape, interrogaban a potenciales colaboradores. Se movían con una operación producto de dinero serio y meses de planificación. Eran muy profesionales. Todo estaba planeado desde antes. La mujer, según su placa se llamaba Laura Jiménez, señaló el pasillo trasero decorado con fotos familiares y dibujos infantiles. Hay un estacionamiento de empleados en la parte trasera del edificio, pero tal vez debería llamar a la policía en lugar de correr así por el centro. Su preocupación era protectora, genuina, el instinto de alguien viendo a otra persona tomar decisiones peligrosas. ¿Debería llamar a la policía? Si llamaba a la policía podrían atraparme. Los hermanos de acero tienen informantes dentro de la Policía Nacional, expliqué mientras avanzaba hacia la salida trasera tratando de controlar mi pánico. Llamar a las autoridades locales solo les diría exactamente dónde estoy. Eso no funcionaría para mí. Necesitaba encontrar otra manera. Me detuve en la puerta. Cierre todo con llave después de que me vaya. No deje entrar a nadie. No responda preguntas. Esta gente mata testigos sin dudar. Si es posible, váyase de aquí. El estacionamiento de empleados era diminuto y mal iluminado, rodeado de alambrado que daba a campamentos de personas sin hogar establecidos en las sombras entre farolas rotas, carritos de compras llenos de pertenencias, lonas extendidas entre autos abandonados. La infraestructura de personas olvidadas por el sistema que yo representaba. Estaba en un mundo subterráneo abandonado. Mi auto todavía estaba estacionado en los juzgados de Plaza de Castilla, asumiendo que no había sido saboteado con explosivos o vigilado por equipos de observación. Necesitaba transporte, pero cada taxi, cada vehículo compartido, cada opción de transporte público podía ser comprometida por personas con suficiente dinero y conexiones. Debía encontrar otra manera. Quizás debería ir con alguien en quien confiaba. Necesitaba ayuda del CNI. Alguien con la autoridad y recursos que los hermanos no pudieran comprar o intimidar. Tenía que ser alguien poderoso. La comisaria Elena Ruiz del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado había trabajado conmigo en el caso Mateo y había sido vocal sobre los fracasos de protección de testigos que resultaban en muertes innecesarias. El Osinposian, teléfono público que encontré a 4 cuadras, era una reliquia de antes de la tecnología de celulares, del tipo que la mayoría ignora pero que no puede ser monitoreado o rastreado remotamente.
Mis manos temblaban mientras marcaba el número directo de Elena, esperando que todavía trabajara el turno nocturno que hacían los agentes cuando perseguían al crimen organizado. Pensaba qué haría si Elena no contestaba mi llamada en ese momento. 1000 escenarios pasaban por mi mente mientras la llamaba. Y si no contestaba, Elena respondió al segundo timbre, su voz cortante con la eficiencia de un agente a altas horas de la noche. Ruiz, comisaria Ruiz, soy Miguel Cortés. Los hermanos de acero me están cazando esta noche. Operación profesional, múltiples vehículos, coordinación que muestra meses de planificación. Necesito protección inmediata. Mi voz era firme a pesar del pánico que arañaba mi pecho. ¿Dónde está ahora? Su tono cambió a modo gestión de crisis. Era el tipo de enfoque que venía de años lidiando con emergencias. ¿Está en un lugar seguro? Estoy en un teléfono público en la calle Alcalá, pero me encontraron en 3 ubicaciones diferentes minutos después de mi llegada. De alguna manera me están rastreando. Tal vez GPS del teléfono o uso de tarjeta de crédito. Probablemente ambos. Un Audi negro mate entró a la calle, moviéndose con la cautelosa deliberación de cazadores buscando un rastro. Diríjase rápidamente al estacionamiento del edificio de crímenes organizados en Canillejas, ordenó Elena con urgencia. En 15 minutos lo recibiré en la entrada con un equipo. Pero Miguel, hay algo que necesita saber inmediatamente sobre el caso Mateo. Encontramos evidencia que muestra que la condena original se basó completamente en testimonio fabricado. Mi mundo se inclinó, las consecuencias cayendo sobre mí como un golpe físico. ¿Qué tipo de evidencia? Esta situación me había asustado y entristecido. Me sentía inquieto. El miembro de la pandilla que testificó contra Mateo retractó toda su declaración. Dice que fue coaccionado por inspectores que necesitaban cerrar un caso políticamente sensible antes de las elecciones. Asuntos Internos está llevando a cabo una investigación completa, pero los hallazgos preliminares muestran que Mateo es completamente inocente de todos los cargos. El Audi se acercaba. Podía ver a los ocupantes escaneando escaparates y peatones con atención profesional. Comencé a caminar rápidamente hacia el edificio en Canillejas, todavía a 6 cuadras, pasando por calles del centro que proporcionaban cobertura y testigos civiles que podían disuadir un asesinato público. Si Mateo es inocente, dije mientras las piezas encajaban en un patrón aterrador. Entonces Javier Moreno no está tratando de matarme por venganza. Está tratando de eliminarme para evitar que la verdad sobre los asesinatos reales salga a la luz. Debía confiar en la comisaria Elena. La lógica era inevitable y aterradora. Alguien había sacrificado a un niño inocente de 15 años para ocultar la verdad sobre quién era el verdadero asesino. Y ahora ese asesino organizaba intentos de asesinato profesional para evitar que la verdad saliera a la luz. Exactamente lo que pensamos, confirmó Elena sombríamente. Mateo era conveniente, un joven pandillero con antecedentes sin dinero para un abogado experimentado. Pero el verdadero asesino sigue libre, todavía conectado con los hermanos de acero. Todavía protegido por la condena falsa que llevó a un niño inocente al corredor de la muerte. ¿Podían matar a un niño inocente y actuar con tanta tranquilidad? Llegué al edificio cuando Elena salió con 2 agentes. Agentes que no conocía, portando armas visibles y equipo táctico que mostraba seria capacidad de intervención. El edificio mismo parecía una fortaleza, diseñado para resistir ataques terroristas. Pero al acercarnos a la entrada vi al francotirador en el techo del lado opuesto, y el arma estalló. No hacia mí, sino fuego coordinado y preciso dirigido a los agentes. Los primeros disparos destrozaron las ventanas del vestíbulo, obligando a los guardias de seguridad a buscar cobertura. Se había creado caos. Elena se giró hacia mí gritando que me tirara al suelo. ¡Al suelo! Elena me empujó detrás de barreras de concreto, las balas rebotando en las fachadas circundantes. ¡Al suelo!, gritó de nuevo en su radio, coordinando la respuesta con unidades de respaldo en toda la ciudad. Esto ya no es violencia pandillera al azar. Esto es guerra contra las fuerzas del orden. No solo están tratando de matarte, gritó Elena sobre los disparos. Están atacando a todo el equipo de investigación, a todos los que puedan revelar la verdad sobre Mateo y las otras condenas falsas que descubrimos. Podrían estar amenazándonos para que dejemos el caso. El fuego cesó repentinamente, con la misma coordinación del ataque inicial, retiro profesional con precisión militar. Pero el mensaje era claro. Los hermanos de acero habían evolucionado más allá de las capacidades de pandillas callejeras, a algo con recursos y conexiones de alto nivel. Las sirenas sonaban a lo lejos, unidades de respaldo respondiendo a reportes de fuego automático en zona federal, vehículos de emergencia, equipos GEO, guardias y el tipo de respuesta que normalmente disuadiría a organizaciones criminales de continuar operaciones. El mensaje era muy claro.
Si no dejaban el caso, pagarían las consecuencias. Tenemos que llevarte inmediatamente a un lugar seguro, dijo Elena mientras vehículos blindados rodeaban el edificio. A un lugar que no puedan prever, que no puedan encontrar, donde no puedan atacar sin provocar una respuesta masiva e investigación federal. La Casa Segura era un complejo fortificado en una zona industrial, rodeado de sensores de movimiento, cámaras de seguridad y agentes retirados de otras tareas para proteger testigos en lo que se había convertido en la mayor investigación de crimen organizado en la historia de la ciudad. ¿Podía confiar en los agentes? Esta pregunta me estaba destrozando por dentro. Dentro, la instalación parecía más un centro de comando militar que una ubicación de protección de testigos. Múltiples pantallas de computadora mostraban feeds de vigilancia, interceptaciones de comunicaciones, registros financieros y organigramas que mostraban conexiones entre los hermanos de acero y varias empresas legítimas e instituciones estatales. ¿Cuántos casos más? Onto le pregunté a Elena mientras examinaba archivos que mostraban corrupción sistemática abarcando múltiples años y docenas de condenas. ¿Cuántas personas inocentes están en prisión mientras los verdaderos asesinos trabajan libremente bajo la protección de los hermanos de acero? ¿Cómo se habían vuelto tan poderosos? El conteo preliminar muestra al menos 23 casos en los últimos 7 años, respondió mientras desplegaba fotografías y documentos judiciales sobre la mesa de conferencias, todos involucrando testigos convenientes que luego retractaron sus declaraciones, todos con evidencia que ahora parece haber sido fabricada o manipulada para asegurar condenas. Los patrones eran innegables una vez que sabías qué buscar. Acusados jóvenes con representación inadecuada. Testigos clave conectados a los hermanos de acero. Evidencia que aparecía y desaparecía en momentos convenientes. Jueces y fiscales que parecían inusualmente motivados para asegurar ciertas condenas. Los hermanos de acero estaban en todas partes. Mi teléfono seguro sonó con un mensaje de un número desconocido. Revise la escuela de su hija. El entrenamiento de fútbol fue cancelado hoy por preocupaciones de seguridad. Después del mensaje me había preocupado muchísimo. La amenaza era directa, personal, escalando más allá de mi propia seguridad a familiares que no tenían nada que ver con el enjuiciamiento de pandillas. Mientras el equipo técnico de Elena rastreaba el mensaje, llamé frenéticamente a mi ex esposa Teresa. Sin respuesta en el celular, sin respuesta en casa, buzón de voz lleno de mensajes sin reproducir que sugerían un problema serio. Mi hija Lucía debería estar en el colegio San Isidro para fútbol después de clases. Pero cuando llamé a la oficina principal, me dijeron que el entrenamiento había sido cancelado por preocupaciones de seguridad. ¿Podrían haber secuestrado a mi hija? Tenía mucho miedo. «Tienen a Lucía», dije. Las palabras se sentían como vidrio roto cortando mi garganta. Ya no se trata de obstruir testimonios. Se trata de presión. Van a lastimar a mi hija de 9 años a menos que deje de cooperar con las investigaciones y retracte todo públicamente. Tienes que evitar esto, Elena. La amenaza había evolucionado más allá de un asesinato profesional hacia un acto de terror dirigido directamente a la familia. Este era el tipo de presión que silenciaba a otros fiscales y testigos que intentaban exponer operaciones de crimen organizado, pero también era una señal de desesperación. El último recurso de criminales que sabían que su red se estaba desenredando. El equipo de intervención de Elena ya estaba en acción, coordinando con la policía local, seguridad escolar y guardias para encontrar a Lucía antes de que los hermanos pudieran usarla como moneda de cambio entre la muerte de un hombre inocente y la libertad de asesinos culpables. Tenemos equipos desplegados en la escuela, en el lugar de trabajo de Teresa y en los sitios que Lucía frecuenta, informó Elena mientras los agentes coordinaban operaciones de búsqueda. Pero si la secuestraron hace horas, podría estar en cualquier rincón de la metrópoli. Aproximadamente 15 minutos después sonó mi teléfono. Era el propio Javier Moreno. Ese español duro y con acento en su habla reflejaba la autoridad de un hombre temido sin cuestionamientos, no solo por los de su organización, sino por los de afuera. Fiscal Cortés ha interferido con arreglos comerciales que han sido rentables para muchas personas durante años. Su tono era conversacional, casi amistoso, lo que hacía la amenaza subyacente más aterradora. La condena de Mateo sirve a la justicia, aunque los métodos sean inusuales según sus estrechos estándares legales. ¿Dónde está mi hija?, exigí, mi voz quebrándose con pánico apenas controlado. Lucía está disfrutando de la hospitalidad de personas que entienden el valor de la cooperación familiar en resolver disputas comerciales. 9 años, cabello rubio. Usando uniforme de fútbol con el número 12 en la espalda, muy atlética, me recuerda a mi propia nieta que jugaba en el equipo de secundaria. Los detalles específicos probaban que realmente la tenían. La habían estado vigilando durante semanas o meses para aprender sus rutinas, intereses, puntos vulnerables. Este no era un secuestro espontáneo.
Era una operación cuidadosamente planeada diseñada para usar mis instintos paternales. ¿Qué quieren? Mañana a las 10 de la mañana organizará una conferencia de prensa en el ayuntamiento. Anunciará que las investigaciones confirmaron que la condena de Mateo fue correcta y basada en evidencia sólida. Agradecerá públicamente al liderazgo de los Hermanos de Acero por cooperar en la lucha contra el crimen y proteger la seguridad comunitaria. La demanda era demencial. Requería mentir públicamente sobre evidencia que podría liberar a un hombre inocente, mientras protegía a los asesinos que amenazaban a mi hija. Pero la vida de Lucía estaba en peligro, y yo era su padre antes de ser fiscal. ¿Y si me niego? Entonces Lucía le será devuelta pieza por pieza, un dedo a la vez, mientras la escucha por teléfono suplicarle a su padre que haga que los malos dejen de lastimarla. Javier hizo una pausa para dejar que el horror penetrara completamente. Tiene 18 horas para elegir entre la vida de su hija y su compromiso con un sistema de justicia que valora verdades incómodas sobre mentiras convenientes. La línea se cortó, dejándome mirando a Elena y su equipo mientras coordinaban operaciones de rescate que acercaban a mi hija cada minuto más a la tortura y muerte en manos de asesinos profesionales, sintiéndose imposiblemente complejo y consumidor de tiempo. La encontraremos, prometió Elena, pero no había la confianza en su voz que desesperadamente necesitaba escuchar. Los secuestros de pandillas siempre involucran múltiples personas, múltiples ubicaciones, múltiples oportunidades de errores que podemos explotar. Alguien hablará, alguien cometerá un error. Pasé las siguientes 8 horas bajo protección, viendo a los agentes analizar registros telefónicos, coordinar con equipos de vigilancia y realizar entrevistas con asociados de pandillas que podrían saber dónde estaba retenida Lucía. Pero cada pista no llevaba a ninguna parte. Cada informante potencial se negaba a cooperar por miedo a sus propias familias. El reloj en la pared parecía avanzar más rápido a medida que se acercaba el plazo establecido por Javier. 18 horas se redujeron a 12, luego a 8, luego a 6. Pero todavía no había el más mínimo rastro de dónde estaba Lucía. El equipo de Elena era disciplinado, profesional y determinado, pero los Hermanos de Acero habían planeado esta operación meses atrás. A medianoche, con solo 6 horas antes del plazo de Javier, Teresa finalmente devolvió mi llamada. Había estado trabajando doble turno en el hospital sin saber nada sobre la recogida de Lucía de la escuela. La niña fue llevada por hombres que se identificaron como agentes, mostrando credenciales oficiales. ¿Cómo obtuvieron credenciales? Le pregunté a Elena. La expresión en su rostro indicaba que más o menos había adivinado la respuesta. No necesitaron hacer credenciales falsas, dijo Elena, su voz llena de una certeza oscura. Creemos que al menos un agente está trabajando directamente con los Hermanos de Acero, filtrándoles información desde adentro, proporcionando protección oficial y suministrando recursos legítimos para sus operaciones. El alcance de la corrupción era incomprensible. Sus efectos ya no estaban solo a nivel de policía local o fiscalía, sino que se extendían a instituciones que se suponía eran independientes incluso de presiones políticas. Lucía no había sido secuestrada por fuerzas del orden falsas. Había sido tomada por verdaderos oficiales que también eran culpables. Mi teléfono sonó a la 1:00 AM, con un mensaje multimedia. Lucía, sentada en lo que parecía ser un almacén abandonado, todavía vistiendo su uniforme de fútbol, pero lágrimas corrían por su rostro y tenían su boca sellada con cinta. Sus manos estaban atadas detrás de la silla con bridas plásticas, y en el encuadre se podía ver un periódico con la fecha de hoy. «Está viva», le dije a Elena mientras le mostraba la imagen, tratando de controlar mi propio colapso emocional. Pero no esperarán más. Javier me dio 18 horas y ya estamos más allá de la mitad del camino. Sin pistas. Los analistas técnicos de Elena examinaron la fotografía con atención microscópica, buscando detalles de fondo, condiciones de iluminación, características arquitectónicas que pudieran mostrar la ubicación, pero la imagen fue creada profesionalmente, mostrando prueba de vida sin revelar información útil de investigación. El almacén parecía industrial, con techos altos y pisos de concreto, sugiriendo que estaba en una zona industrial. Pero había cientos de edificios similares en el área metropolitana, la mayoría abandonados desde la recesión económica y perfectos para actividades ilegales. A las 2:00 AM, Carlos Navarro apareció en la casa segura, el taxista que salvó mi vida 14 horas antes. Ahora vestido con ropa de calle pero portando equipo militar, que mostraba seria experiencia de combate más allá de su pasado callejero. «Sé dónde tienen a tu hija», explicó sin rodeos. Los Hermanos de Acero usan el mismo almacén para todos sus proyectos especiales. El mismo lugar donde torturaron a mi hermano antes de matarlo hace 8 años. Elena parecía escéptica. Su entrenamiento como agente la hacía sospechar de coincidencias e información conveniente de fuentes poco confiables. «¿Cómo puedes estar seguro?»
porque he estado siguiendo a Javier Moreno durante 8 años, aprendiendo sus patrones, mapeando sus propiedades, esperando el momento perfecto para hacerle pagar por lo que le hizo a Diego. Carlos abrió su bolsa de equipo, revelando armas de grado militar, chalecos antibalas y equipo de vigilancia. El almacén está en la zona industrial de Vallecas, rodeado de edificios abandonados que proporcionan cobertura para actividades ilegales. Normalmente está protegido por 8 a 10 hombres, pero con la mayoría de los hermanos de acero dispersos por la ciudad protegiendo otras operaciones esta noche, Lucía probablemente está retenida por 4 hombres, todos enfocados en prevenir redadas policiales. Esta es una investigación oficial, objetó Elena, citando protocolos que parecían inadecuados para la crisis actual. No puedo autorizar la participación civil en operaciones armadas de rescate, especialmente involucrando a miembros de pandillas con antecedentes penales. Entonces no autorices, respondió Carlos con voz fría y cortante. Solo no interfieras. La intervención oficial a través de los canales apropiados tomará horas en coordinarse y aprobarse. Faltan 4 horas para el plazo de Javier. Lucía no tiene tiempo que desperdiciar con burocracia. Miré a Elena, luego a Carlos, luego a la fotografía de mi hija atada a una silla en lo que parecía un almacén olvidado por Dios. Los agentes eran expertos en su trabajo, pero estaban atados por reglas y procedimientos que a los criminales no les importaban. Entonces, ¿qué propones? Pregunté. Neutralizo a los guardias, aseguro el edificio, rescato a Lucía de manera segura. Luego, los agentes entran, arrestan a todos los que sobrevivan y formalizan la operación. El plan de Carlos era brutalmente simple y completamente ilegal. No me importa el reconocimiento o la protección legal. Solo quiero que Javier sienta el mismo dolor que le causó a mi familia. La radio de Elena crepitó con actualizaciones de equipos de vigilancia que no llegaban a nada. Equipos que no encontraban nada en reconocimiento. Coordinadores geo que necesitaban tiempo extra para planificación y permisos. Fiscales discutiendo implicaciones legales mientras una niña estaba sentada en un almacén con asesinos. Pero, ¿cómo sabemos que hay alguien trabajando con ellos desde adentro? Preguntó Elena la pregunta obvia. ¿Y si esto es otra trampa preparada para eliminar testigos y completar sus operaciones? Carlos sacó su teléfono y mostró una fotografía. Una niña pequeña mirando con una sonrisa brillante, sosteniendo un dibujo de crayón con corazones y flores alrededor, con letras irregulares que decían, «Te amo, papá». Esta es Isabela, mi hija. Ahora tiene 8 años. La razón por la que dejé los hermanos de acero. La razón por la que me mantuve limpio de una vida que casi nos destruye a mí y a mi familia. Su voz era silenciosa, emocional, completamente sincera. Lucía me recuerda a Isabela cuando era más joven. Inocente, confiada, creyendo que los adultos existen para proteger a los niños de los monstruos. Carlos sacó fotografías adicionales mostrando a Isabela en eventos escolares, fiestas de cumpleaños, reuniones familiares rodeada de personas que claramente la amaban. Sé lo que es perder familia por la violencia de los hermanos de acero. No voy a permitir que otro niño sufra, porque los adultos están demasiado asustados o demasiado burocráticos para actuar. Tomé la decisión que salvaría la vida de mi hija o nos mataría a ambos. Lo hacemos. Pero voy contigo. Elena intentó objetar, citando protocolos federales y responsabilidad legal que parecían irrelevantes cuando la vida de mi hija estaba en peligro. Pero yo ya estaba poniéndome equipo táctico de la bolsa de suministros de Carlos, revisando armas con las que había recibido entrenamiento durante cursos de seguridad para fiscales. Lucía es mi responsabilidad. No pude proteger a tu hermano hace 8 años. Ese fracaso resultó en una muerte a manos de las mismas personas que ahora tienen a mi hija. No voy a fallarle a mi propia hija otra vez. La zona del almacén a las 3:00 am estaba llena de sombras y el olor del abandono. Edificios que la recesión económica dejó atrás, nunca reparados. Algunos con campamentos de personas sin hogar, algunos con traficantes de drogas usando las esquinas, pero la mayoría de las estructuras abandonadas a la decadencia y la oportunidad criminal. Carlos conocía exactamente cómo acercarse sin activar sistemas de seguridad, qué rutas evitaban el campo de visión de cámaras de vigilancia, qué entradas estaban monitoreadas por vigilantes de pandillas. Su conocimiento era detallado, la manifestación concreta de años de planificación. Reconocimiento muestra 4 guardias visibles. Susurró mientras nos agachábamos detrás de un contenedor de envío a 60 metros del edificio objetivo. 2 en la entrada principal, 1 en la rampa de carga, 1 patrullando el perímetro. Javier no está aquí personalmente, está en su mansión organizando la conferencia de prensa, preparándose para las consecuencias políticas. El plan de Carlos tenía una elegancia en su simplicidad. Neutralizaría silenciosamente a los guardias exteriores, yo crearía una provocación en la entrada principal para distraer.
Una vez asegurado el edificio, encontraríamos y extraeríamos a Lucía, antes de que los refuerzos de los hermanos de acero pudieran reaccionar. Pero cuando nos movíamos a posición, todo cambió. El almacén no solo estaba protegido por miembros de pandillas. Estaba rodeado de agentes realizando sus propias operaciones de rescate. El equipo de Elena había analizado la fotografía, identificado ubicaciones posibles y lanzado un asalto coordinado sin esperar por Carlos y yo. Los equipos tácticos atacaron desde múltiples direcciones, enfrentándose con la seguridad de los hermanos de acero que no esperaban fuerzas del orden tan rápidamente. Los miembros de pandilla estaban preparados para una posible redada policial, pero no para un asalto completo con equipo de grado militar y coordinación profesional. Carlos me arrastró detrás de su cobertura mientras las balas rebotaban en superficies de concreto y metal a nuestro alrededor. El sonido resonaba como una zona de guerra en la zona industrial. «Tus amigos han iniciado una guerra», gritó sobre el caos. Lucía está dentro de ese edificio con hombres armados que saben que van a ser arrestados o asesinados. No tienen nada que perder y toda razón para eliminar testigos. A través del humo y los fogonazos, pude ver a los agentes avanzar hacia el almacén mientras los miembros de pandillas respondían fuego desde posiciones defensivas detrás de equipo industrial y barreras de concreto. Tácticas profesionales en ambos lados, pero Lucía estaba atrapada en el centro de un campo de batalla. Carlos señaló una entrada de servicio que no cubría ni el equipo de asalto ni los vigilantes de pandillas. Esa puerta da a la sección de oficinas donde Lucía está retenida. Puedo llevarte allí, pero una vez dentro del edificio, estaremos solos. Lo seguí a campo abierto. Bajo fuego cruzado, mi corazón latiendo en mi pecho, balas silbando sobre mi cabeza, explosiones sacudiendo la estructura del almacén. La puerta de servicio no estaba cerrada con llave, abriéndose a un laberinto de oficinas y cuartos de almacenamiento que olían a polvo, abandono y algo peor que olía a sangre vieja. El pasillo había estado lleno una vez de oficinas de administración de fabricación, ahora atestadas de equipo de procesamiento de drogas y otra evidencia criminal. Las paredes estaban cubiertas de grafitis de pandillas, amenazas y marcas sobre organizaciones rivales, fuerzas del orden y su dominio territorial. La voz de Lucía resonó desde las profundidades del edificio, llamando a su padre, suplicándole a alguien que dejara de lastimarla. Esa voz destrozó algo dentro de mí. Donde el miedo había congelado mis manos, una ira aguda lo reemplazó, convirtiéndolo en acción. La encontramos en una oficina trasera, atada con la boca sellada con cinta a una silla de metal, en un área de retención que había sido convertida mostrando signos de adicción a drogas. Sus guardias eran dos hombres más enfocados en el tiroteo afuera que en vigilar prisioneros. Carlos mató a ambos con golpes de cuchillo en el cuello, sangre acumulándose en la alfombra industrial que había visto demasiada violencia. «Papá». La voz de Lucía estaba amortiguada por la cinta, pero sus ojos mostraron una mezcla de miedo y alivio fundido cuando se dio cuenta de que realmente estaba allí. No solo otra alucinación traída por miedo y agotamiento. Había estado llorando durante horas, su uniforme de fútbol manchado de suciedad y peor. Pero parecía no haber sufrido daño físico. Mientras Carlos revisaba el pasillo en busca de amenazas adicionales, corté sus ataduras con su cuchillo, su paranoia profesional manteniéndonos vivos en un edificio lleno de personas que querían matarnos. «Lucía, cariño, nos vamos de aquí ahora mismo. No mires a los hombres en el suelo. Solo agárrate de papá y mantén los ojos cerrados». El tiroteo afuera se intensificó mientras los agentes irrumpían en el área principal del almacén y los miembros de los hermanos de acero montaban una última resistencia, desesperada contra el abrumador poder de fuego de las fuerzas del orden. Necesitábamos escapar antes de que el edificio estuviera completamente rodeado por agentes que podrían no poder distinguir entre secuestradores y rescatadores. Carlos nos guió a través de pasillos de servicio que evitaban el conflicto principal. Su conocimiento del diseño del edificio demostró ser invaluable para navegar una estructura diseñada más como una fortaleza que como un almacén. Pero cuando nos acercamos a la salida que planeábamos usar, el propio Javier Moreno apareció con 4 guardias fuertemente armados. «Fiscal Cortés», dijo con una calma espeluznante, como si nos estuviéramos encontrando en una función social y no en medio de un tiroteo que determinaría si mi hija viviría o moriría. Le ofrecí una elección simple entre la vida de su hija y la vida de Mateo. En cambio, eligió involucrar a los agentes en lo que debería haber sido una negociación familiar privada. «La elección no era real», respondí, manteniendo a Lucía detrás de mí mientras Carlos se posicionaba para lo que probablemente sería una batalla contra probabilidades que nos matarían a todos. «Mateo es inocente y lo sabes. Mataste a esas personas tú mismo y culpaste a él para proteger tus propias operaciones y mantener tu red». Javier sonrió con diversión genuina, la expresión de alguien que había manipulado,
el sistema de justicia durante tanto tiempo que lo veía como un juego en lugar de una institución. Mateo era culpable de estar en el lugar equivocado con conexiones inconvenientes a personas que podrían identificar operaciones reales. Hizo un gesto a los guardias, quienes levantaron rifles de asalto que convertirían el pasillo en una zona de muerte. Su hija ahora pagará el precio de su obstinación idealista y su negativa a aceptar arreglos comerciales razonables. Carlos actuó con letalidad profesional. 8 años de ira reprimida canalizados en violencia precisa, planificada y ensayada innumerables veces. 2 guardias murieron antes de poder disparar sus armas. El tercero cayó con una herida en el cuello que lo mataría en minutos. Pero el cuarto logró disparar una ráfaga que impactó el hombro de Carlos. Haciéndolo girar, Javier sacó su propia arma, una pistola cromada que brillaba bajo la iluminación industrial, y la apuntó directamente a la cabeza de Lucía. Bajen sus armas o la niña muere ahora mismo y verán su cerebro salpicado en el concreto antes de que los mate a ustedes también. Su voz era firme. En realidad, era el tono de alguien que había matado niños antes sin perder el sueño o sentir remordimiento. Esta no era una amenaza vacía. Era una promesa de alguien que veía el asesinato como una herramienta de negocios. Fue entonces cuando la pared explotó hacia adentro. Agentes con cargas explosivas, equipo táctico y poder de fuego abrumador convirtieron el pasillo en una zona de guerra llena de humo, escombros y fuego de arma automática, que podría matar a todos en el espacio limitado. El guardia restante de Javier fue eliminado en el primer asalto. El chaleco antibalas era inadecuado contra munición diseñada para penetrar defensas de pandillas. Pero el propio Javier agarró a Lucía y presionó la pistola contra su sien, lo suficientemente fuerte para dejar marcas. Agentes, retrocedan o ejecuto a la niña ahora mismo. Gritó sobre el ruido de los disparos que continuaban en otras partes del edificio. Quiero paso seguro a la frontera portuguesa y 24 horas antes de que comiencen a seguirme a través de canales internacionales. Elena apareció del punto de entrada, su arma apuntando a Javier, pero sin poder disparar sin arriesgar la vida de Lucía. Suelte a la niña y podemos negociar términos. Lastímela y no hay lugar en el mundo donde pueda esconderse de los recursos de las fuerzas del orden. Sus fuerzas del orden han estado intentando cazarme sin éxito durante 15 años. Javier rió con confianza genuina. Tengo jueces, fiscales, agentes, guardias fronterizos, políticos en todos los niveles. La corrupción va más alto y más profundo de lo que pueden imaginar o investigar. Carlos, sangrando de su herida en el hombro, pero todavía móvil y peligroso, captó mi mirada y señaló un hacha de bomberos montada en la pared detrás de Javier. Si podía crear una distracción, él podría alcanzarlo antes de que Javier pudiera reaccionar. Tienes razón sobre la corrupción, dije en voz alta, tratando de mantener la atención de Javier en mí, mientras Carlos se posicionaba para un último asalto. Pero cometiste un error crítico en la planificación. ¿Qué error?, exigió Javier, presionando la pistola más fuerte contra la sien hasta que Lucía gimió de dolor. El mes pasado mataste a la agente Sarah Chen porque se estaba acercando demasiado a la verdad sobre tus conexiones. Pero Chen tenía una compañera trabajando encubierta durante 2 años, documentando cada soborno, cada amenaza, cada asesinato que cometió tu organización. Era completamente una mentira. Pero los ojos de Javier se ampliaron con incertidumbre, repentina mientras procesaba si esto era real o manipulación desesperada. Ese momento de distracción fue todo lo que Carlos necesitaba para ejecutar el plan, del que nunca habíamos hablado pero que ambos entendimos. Carlos se lanzó por el hacha de bomberos. Yo salté sobre el brazo del arma de Javier, golpeando su puntería de la cabeza de Lucía hacia el techo. La pistola disparó 2 veces, las balas rebotando en paredes de concreto y creando chispas que iluminaron el pasillo humeante. Lucía gritó y se alejó de la lucha, su uniforme de fútbol rasgado pero su cuerpo intacto. Carlos enterró el hacha en el pecho de Javier con suficiente fuerza para romper costillas y perforar órganos que lo matarían lenta y dolorosamente. Esto es por Diego, dijo Carlos en voz baja, viendo a Javier morir en el piso del almacén en un charco de sangre que se mezclaba con los escombros del asalto. Y por Lucía, y por cada persona inocente que tu familia ha destruido a lo largo de los años. Javier intentó hablar, sangre burbujeando de su boca mientras sus pulmones se llenaban de líquido. Pero solo logró hacer un sonido húmedo de gárgaras antes de que sus ojos se vaciaran y su cuerpo se relajara. El hombre que había aterrorizado una ciudad durante décadas murió como cualquier criminal, solo y rodeado de los escombros de su imperio. Los agentes aseguraron la escena, técnicos médicos tratando la herida de bala de Carlos y examinando a Lucía para ver si había lesiones más allá del trauma obvio de ser secuestrada y amenazada por asesinos. No había sido físicamente lastimada, pero estaba emocionalmente devastada.
Se aferró a mí con fuerza desesperada mientras técnicos forenses documentaban la evidencia. Se acabó, dijo Elena mientras caminábamos hacia ambulancias que nos llevarían a instalaciones médicas y centros de interrogatorio. La red de Javier está terminada. Tenemos registros financieros, interceptaciones de comunicaciones, declaraciones de miembros de pandillas sobrevivientes dispuestos a cooperar en lugar de enfrentar cargos de conspiración. Las consecuencias tardaron 18 meses en resolverse completamente, con fiscales construyendo casos contra docenas de acusados desde miembros de pandilla a nivel de calle hasta un juez que había estado aceptando sobornos durante años. Carlos recibió una sentencia suspendida, a cambio de cooperar con los fiscales y su papel en rescatar a Lucía de muerte segura. El agente encubierto que inventé resultó ser real. La agente Jennifer Walsh había estado recolectando evidencia durante 3 años antes de que Javier descubriera su investigación y ordenara su asesinato. Su muerte aceleró el cronograma antes de que los casos estuvieran completamente preparados, forzándolos a actuar. Mateo fue exonerado y liberado después de pasar 2 años en el corredor de la muerte por crímenes que no cometió. La compensación que recibió del Estado fue significativa, pero no pudo restaurar su fe en un sistema de justicia dispuesto a ejecutarlo por conveniencia política y ambición fiscal. Lucía se recuperó físicamente de su secuestro, pero requirió terapia extensa para procesar el trauma de ser retenida por personas que amenazaban con torturarla y matarla mientras su padre escuchaba desesperadamente. Aprendió a dormir toda la noche nuevamente, pero todavía revisa las cerraduras de las puertas y pregunta a dónde voy cada vez que salgo de casa. Renuncié a la fiscalía y ahora trabajo para el Proyecto Inocencia, investigando condenas injustas y luchando por personas atrapadas por sistemas corruptos que valoran la conveniencia sobre la verdad. El trabajo paga significativamente menos, pero se siente más honesto, enfocándose en justicia real en lugar de estadísticas de condena y avance político. Carlos volvió a conducir taxis, pero también hace trabajo voluntario para grupos de defensa de víctimas, usando su conocimiento de la calle para ayudar a agentes a entender operaciones de pandillas desde una perspectiva interna. Su hija Isabela ahora tiene 15 años y quiere estudiar ciencias forenses en la universidad, inspirada por la transformación de su padre de criminal a héroe. 5 años después, la organización criminal Los Hermanos de Acero fue completamente desmantelada. 43 miembros fueron condenados por cargos federales, incluyendo 12 oficiales de la ley que proporcionaron protección e información desde adentro. La red de corrupción se extendió desde policías de nivel de calle hasta fiscales, pero finalmente colapsó cuando personas ordinarias eligieron el coraje sobre la conformidad. A veces pienso en ese viaje en taxi, en la decisión de Carlos de salvar al fiscal que había fallado a su hermano años atrás, en cómo podrían haber terminado mi vida y la de Lucía si no hubiera elegido la redención sobre la venganza, si hubiera permitido que los asesinos de Miguel completaran su tarea esa noche. Pero la compasión creó la posibilidad de justicia. Incluso si esa justicia vino con terribles costos personales para todos. Lucía y yo todavía variamos nuestras rutas a casa, todavía estamos alerta a signos de vigilancia, todavía recordamos que los depredadores usan caras respetables y operan tanto a través de instituciones legítimas como de organizaciones criminales. También recordamos que la redención a veces viene de fuentes inesperadas, que antiguos enemigos pueden convertirse en aliados, y que las elecciones individuales de actuar con coraje en lugar de miedo cuando encuentran la fuerza para hacer lo correcto sin importar el costo personal pueden exponer y destruir incluso las redes criminales más poderosas.